Saludamos a esta hora a Andrés Garzón, el prestigioso abogado penalista, catedrático, experto en justicia transicional. Doctor Garzón, ¿qué idea general le da a usted el proyecto de sometimiento que el gobierno colombiano está poniendo a consideración de las bandas armadas? Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Este es un proyecto que, como dicen, pues tenemos que tragarnos ese sapo. Si queremos llegar a la paz, es necesario implementar este tipo de herramientas que buscan desactivar la violencia. Somos el segundo país con más índice de bandas delincuenciales en el mundo. Y por tanto, todos estos esfuerzos son válidos y necesarios. Claro, generan escozor, generan una sensación de injusticia, pero en aras de la paz, como elemento fundamental y como bien superior, es necesario que, vuelvo y lo repito, nos traguemos este sapo. Las penas bajas de entre 6 y 8 años estarían compensadas ¿de qué manera desde el punto de vista de la sociedad? Aquí hay una compensación en cuanto, primero, el cese de la violencia, 2, la entrega de las armas, 3, la entrega de bienes y dineros con destino a las víctimas, y 4, pues el beneficio económico que representa para un país que la violencia baje y podamos nosotros transitar nuestro desarrollo económico sin ese lastre que es tener unos grupos en constante conflicto en contra del Estado. ¿Cómo explicarle, doctor, al ciudadano de a pie, al ciudadano del común, que un porcentaje, aunque aparentemente pequeño, de las fortunas mal habidas puedan quedarse en manos de quienes las han amasado a punta de fusil y ametralladora? Difícil explicarlo. Es una sensación que genera sentimientos encontrados. Sin embargo, creo que hay que ser pragmático. Y en estas alturas de nuestra historia debemos ser pragmáticos. ¿Qué requerimos? ¿Requerimos la paz o requerimos esta guerra que no nos ha llevado y no nos deja desarrollarnos? Pues bien, ¿qué es lo que dice la norma? Lo que ya se ha implementado en otros países, lo que muchas normas, o muchas no, las normas han tenido en nuestro ordenamiento legal, y es que quien entregue los bienes se queda con un porcentaje, en este caso es del 6%. Esa lista de bienes debe ser entregada por el postulante y verificada por las autoridades. Sin embargo, debemos decirle a la ciudadanía que esto no es nuevo, esto no es un invento de esta norma, de este proyecto, perdón. Esto ya se ha dado y se utiliza en legislaciones tan reputadas como la americana. Por lo tanto, este ejemplo puede seguirse. Reitero, no es fácil de explicar, no es fácil de entender y mucho menos en términos del ciudadano a pie de justicia, ya que el ciudadano de a pie se gana su labor, su trabajo, sus recursos, sus entradas con un arduo camino recorrido, con el sudor de su frente, y ahora entonces le vamos a dar el 6% a quienes cometen delitos. Pues bien, es el momento del pragmatismo. O seguimos allí exigiendo lo que no va a pasar, o damos un paso adelante con el fin de lograr desarmar a estas organizaciones. Ahora bien, el hecho de que se les deje en su poder el 6% de sus fortunas, eso implica, como condición previa, que haya una reparación integral de sus delitos. Claro, tiene que haber primero una reparación a las víctimas y una entrega real y verdadera de los bienes que adquirieron producto de su labor delictiva. Y en ello es el esfuerzo más grande que tiene que hacer no solamente la rama judicial, sino el ejecutivo, en determinar que hay una verdad en esa entrega y en esas listas. No es que entreguen lo que quieran, sino lo que se sabe tienen. Y ese 6% debe ser controlado. Es decir, no se le puede entregar para que hagan lo que quieran y vuelvan a delinquir, sea su capital semilla para delinquir. No, el Estado debe controlar qué hacen con ese capital. Esto no está en el proyecto, pero considero que debe implementarse un control a ese manejo del dinero. Ahora bien, aquí también se habla de los atributos
fundamentales de la verdad, la justicia y la reparación. En ese orden de ideas, los beneficiarios de la ley se comprometen a hacer también una confesión plena de sus delitos e incluso una delación efectiva. Claro, sin ella, ese es uno de los requisitos, que haya una confesión, una aceptación de las conductas que cometieron con el fin no solamente de establecer la verdad real de lo sucedido y la verdad histórica, sino que se pueda determinar a quiénes se debe reparar y a quiénes debemos nosotros atender como Estado, ya que fueron víctimas de estos actos que en muchos de los casos fueron atroces. Por lo tanto, ese es un requisito fundamental y sin él creo yo que no va a funcionar este mecanismo. Perfecto. Y hay algo final. Es la primera vez, usted nos corregirá, que en un Estado moderno la justicia ordinaria asume tareas de justicia transicional, ¿o eso ya había ocurrido antes? Hay otros ejemplos en donde ello ha sucedido, pero lo importante es la aplicación de la justicia transicional. La justicia transicional no es transicional porque requiere un nuevo organismo. No, la justicia transicional es en su contenido. Se cambia la necesidad de pena efectiva de prisión por unas nuevas penas que van dirigidas más al restablecimiento del derecho que a la sanción y el sufrimiento efectivo de una prisión por parte del ejecutor de esas conductas. Por lo tanto, imagínese usted volver a hacer otro tribunal de justicia y paz. Imagínese usted otra justicia especial para la paz. Lo que sería es un trámite farragoso, imposible de realizar, casi que titánico en esfuerzos económicos. Por lo tanto, se puede aplicar esta justicia transicional con los órganos de justicia que ya tenemos. Agradezco su esfuerzo pedagógico y didáctico y su aporte. Muchísimas gracias, doctor Garzón. No, es un honor para mí y un placer siempre estar con usted y con las dos orillas. Muchas gracias.